Siempre pensé que lo tenía todo bajo control, hasta que empecé a vivir una vida que no me pertenecía. No sé en qué momento exacto se me cruzó la idea por la cabeza. Quizás fue una mezcla de desesperación y aburrimiento, o tal vez una especie de ansias por demostrar que podía ser alguien más, alguien distinto. Lo único que sé es que vi aquella noticia en un rincón olvidado de internet. Una chica había desaparecido años atrás, una familia que aún la buscaba, una fotografía en blanco y negro donde me reconocí como si estuviera viéndome en un espejo sucio. Me quedé mirando la pantalla como hipnotizada. Tenía mis mismos ojos, mi misma forma de la cara, incluso una cicatriz pequeña en la ceja, idéntica a la mía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y entonces surgió el pensamiento, ¿y si fuera yo? ¿Y si me presentara ante ellos? ¿Y si reclamara un lugar que nunca me perteneció? Al principio me reí sola. Era ridículo, imposible. Pero esa risa nerviosa se convirtió en obsesión. Pasé noches enteras leyendo cada detalle de aquella familia, sus nombres, su dirección, sus testimonios en programas de televisión viejos, entrevistas donde la madre lloraba hablando de su hija perdida. Imprimí sus fotos, las colgué en mi pared. Me miraba en el espejo intentando copiar la expresión inocente de aquella niña desaparecida. Practicaba frases, gestos y hasta la manera de inclinar la cabeza. Con cada día que pasaba me convencía más. Podía hacerlo, podía convertirme en ella. Y así llegó el día en que me planté frente a su puerta. Recuerdo que mis manos sudaban y mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que lo escucharían desde adentro. Toqué el timbre y por un segundo deseé no hubiera nadie en casa. Pero entonces se abrió la puerta y apareció ella, la madre. Su cara se transformó en una máscara de incredulidad. Sus labios temblaron y dejó caer lo que llevaba en las manos. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y susurró, ¿eres tú? No sé de dónde saqué las fuerzas, pero asentí. Ni siquiera dije nada. Ella gritó el nombre de su hija y de pronto me envolvió en un abrazo que me cortó la respiración. Entonces apareció el padre, que se quedó paralizado en el umbral, blanco como una pared. Él también me abrazó con una fuerza casi dolorosa. En ese momento comprendí que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Los primeros días fueron extraños. Me trataban como si fuera un tesoro recién recuperado. La madre no dejaba de acariciarme el pelo, de mirarme como si no pudiera creerse que estaba allí. El padre me hacía preguntas suaves, casi temerosas, si recordaba a mi perro de la infancia, si aún me gustaba el helado de fresa, si sabía cómo se llamaba mi muñeca favorita. Algunas preguntas las respondí con lo que había memorizado, otras simplemente bajaba la cabeza, fingía dolor y murmuraba, no lo recuerdo, es demasiado. Y ellos me abrazaban, pensando que era culpa del trauma. Era demasiado fácil, o al menos eso pensé. Con el paso de las semanas, empecé a notar cosas raras. A veces encontraba a la madre mirándome en silencio desde la puerta, como si buscara algo en mi rostro que no lograra hallar. El padre me observaba con una mezcla de ternura y sospecha, como si quisiera creerme, pero a la vez no pudiera entregarse del todo. Y entonces estaban las visitas. Vecinos, parientes lejanos, amigos de la infancia, todos querían verme. Algunos lloraban al abrazarme, otros simplemente me miraban con frialdad como si supieran que algo no encajaba. Recuerdo especialmente a la abuela. Cuando me presentaron, ella me cogió de la mano y me dijo al oído, tú no eres mi nieta. Sonrió dulcemente después, como si no hubiera dicho nada. Nadie más la escuchó, pero yo sí, y esas palabras me persiguieron durante noches enteras. Quise convencerme de que no importaba, de que mientras la mayoría creyera en mí, estaba a salvo. Pero empecé a soñar con la verdadera niña. Soñaba con una niña que me miraba desde un rincón oscuro, que me preguntaba, ¿por qué estás en mi lugar? A veces la veía en el pasillo de la casa, de pie, observándome en silencio. Me despertaba empapada en sudor. Los padres empezaron a hablar de llevarme a médicos, de terapias para ayudarme a recuperar recuerdos. Eso me asustó.
inventando dolores de cabeza, crisis de ansiedad, lo que fuera para retrasar las pruebas. Ellos aceptaban mis excusas, pero cada vez me miraban con más dudas. Una noche escuché una conversación. No sabían que yo estaba despierta. La madre lloraba y decía, ¿y si no es ella? Y el padre respondió, no importa, necesitamos que lo sea. Esas palabras me helaron la sangre. Me di cuenta entonces de que ya no era un simple juego. Ya había entrado a robarles una vida, pero ellos también estaban usando la mía. No me dejarían ir. Se habían aferrado a mí con tanta fuerza que incluso si descubrieran la verdad, preferirían mantener la farsa. Con el tiempo, la casa se convirtió en una prisión. No podía salir sola, siempre me acompañaban. Quitaron los cerrojos de mi puerta por dentro, para cuidarme, decían. Empecé a sentir que vigilaban cada movimiento, cada palabra. A veces encontraba mi ropa revisada, mis cosas movidas del lugar. La madre ya no me llamaba por mi nombre verdadero. Ese nombre se perdió. Solo usaba el nombre de su hija. Un día quise marcharme. Preparé una bolsa pequeña y esperé a que todos durmieran. Pero cuando bajé las escaleras, el padre estaba allí, sentado en la oscuridad esperándome. No dijo nada, solo negó con la cabeza y murmuró, no puedes irte, no otra vez. Desde entonces entendí que había quedado atrapada. Ya no soy yo, ahora soy ella. Vivo en un papel que no elegí del todo, una mentira que creció tanto que terminó devorándome. A veces me pregunto qué le ocurrió a la verdadera hija. ¿Sigue viva en algún lugar? O tal vez la casa guarda un secreto más oscuro, uno que nunca quise descubrir. Porque cuando camino por esos pasillos vacíos, a veces aún escucho pasos que no son los míos, susurros que me llaman con un nombre que no reconozco, y sé que tarde o temprano esa verdad que intenté robarme vendrá a reclamarme. Yo entré en esa casa pensando que iba a robarles algo, pero ahora sé que fueron ellos quienes me robaron a mí. Y lo peor de todo es que ya no recuerdo quién era antes de convertirme en su hija perdida.